Bueno, Eh, y ahora me toca a mí a presentarte a vos, Néstor. Néstor Camino, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que nos va a presentar la ponencia ¿Qué mirada sobre el mundo propone la didáctica de la astronomía? Yo te voy a avisar a los 25. Dale, Néstor, ¿listo? Ok. perfecto. Igual voy a ser lo más breve posible. Pero ante todo yo quería agradecerle a Maxi, a Santiago, a David y al resto del equipo por haber organizado estas jornadas. Y bueno, y por supuesto contento por estar compartiendo estas ideas. Y me parece que esto es algo que nos debemos en la comunidad astronómica, filosófica, educativa, relacionada con la astronomía. Así que gracias, y si se hacen 2 años, aquí estaremos. Y si se hacen uno, también. Yo tenía miedo al principio que no fueran 150, pensando en que lo iban a vincular a los aniversarios del Observatorio de Córdoba. Pero por suerte va a ser antes. Bueno, la idea es analizar un poquito, compartir ideas, más que nada algunas preguntas sobre cuando hacemos didáctica de la astronomía, qué estamos diciendo de cómo funciona el mundo y cómo funciona el mundo a los ojos de la astronomía. Entonces, podemos definir la astronomía en el sentido más amplio posible como una forma cultural de todas las civilizaciones a través de la historia de relacionarse con el cielo. Una definición más restringida es que de menos duración en el tiempo y mucho más específica es que sería una actividad moderna especializada en construir y validar conocimiento científico sobre el universo. Esta definición está incluida en la anterior, pero ambas implican que personas y grupos, en general, construimos una mirada sobre el universo que nos incluye y de nosotros en él. Es decir, siempre construimos cosmovisiones, o a mí me gusta hablar de visiones de mundo, cuya finalidad principal es dar una forma de interactuar y hacer inteligible el mundo natural y social, pero esa forma de ver el mundo tiene características idiosincráticas, históricas, culturales, y son amplias e integran absolutamente todos los campos de la vida, tanto individual como social. Uno de ellos, muy importante, es el cielo. La educación en este complejo proceso es uno de los principales factores que intervienen en la construcción de una cierta cosmovisión. Cuando hablamos de didáctica de la astronomía, podemos considerar que es una herramienta muy especializada para la construcción de cosmovisiones, para eh, incluir en esa cosmovisión, en esa construcción gradual que incluye todos los aspectos de la vida, elementos que incluyan a la diversidad cultural, pero en nuestro caso desde una concepción de conocimiento científico. Es decir, tal proceso de construcción comprende la capacidad de preguntarse por lo que se percibe, la capacidad de problematizar los conocimientos supuestamente ya validados, la capacidad de ver distinto, de imaginar otras explicaciones, de respetar diferentes miradas y futuros posibles, acciones todas que gradualmente irán modificando las cosmovisiones dominantes tanto del propio grupo como de la época, ya sea dentro del campo, en este caso de la astronomía, como cultural en general. Entonces, si la educación es una herramienta de gran importancia para esto que estamos contando, una pregunta es qué características tiene la astronomía en el sistema educativo argentino, tanto en en la educación obligatoria, inicial también, pero primario y secundario fuertemente, y en particular nos preocupa formación docente, que es el nivel que forma a quienes luego van a ir a las escuelas primarias y secundarias. Y también habría que incorporar, cuando uno habla de investigación en enseñanza, investigación educativa, ¿de qué están hablando? ¿No? Es decir, ¿cuál es la cosmovisión que propone la práctica actual de la didáctica de la astronomía a la sociedad argentina? ¿Qué preguntas debiera responder una didáctica de la astronomía
que esté sintonizada con esta concepción de construcción de visiones de mundo. Es decir, presentarle en forma explícita y no dadas por hecho, respuestas a muchas preguntas que son de trascendental importancia. ¿Qué es lo que existe? ¿Por qué hoy hablamos de agujeros negros y no de éter? ¿Por qué hablamos de planetas enanos y no de los 5 elementos? ¿Por qué hablamos de estructuras que están vinculadas dinámicamente en el universo? ¿Y cómo fue que sucedió que todo esto exista? O sea, ¿siempre estuvo ahí? ¿Existe porque es así? ¿Porque Dios lo creó? ¿Usamos el Big Bang? Es decir, estas son preguntas de gran importancia que están presentes a través de la historia, pero cuando hacemos enseñanza de la astronomía, debiéramos dar elementos para responder a estas preguntas. ¿Y qué pasará en el futuro? Desde cómo va a evolucionar el Sol hasta si el Big Bang después habrá un Big Crunch, o siempre estuvo ahí y siempre será así. ¿Y qué conocimiento se considera verdadero? Es decir, cómo construimos conocimiento, qué es la observación, qué métodos usamos, etc. En cuanto a la dimensión social de la ciencia, ¿qué acciones son correctas? Por ejemplo, hay una bioética de la exploración espacial, aquellos, si recuerdan, de la terraformación de planetas, en particular Marte, y cómo deberíamos actuar en distintas situaciones. O sea, cómo comunicarnos con otras civilizaciones, si es éticamente correcto desembarcar al estilo los españoles en América, en cualquier planeta y hacer la nuestra, etc. Es decir, los fundamentos de la visión actual de la astronomía se materializan en las aulas, a través de la didáctica de la astronomía. Pero estos fundamentos, los que fueren, de esta lista hay fundamentos que ya no lo son más para nosotros, pero los que fueren deben estar presentes, deben estar expuestos en forma explícita, deben estar sujetos a la pregunta de quién aprende, y ubicados en cada situación bajo estudio en su respectivo contexto sociohistórico. Jamás un supuesto debe estar dado por hecho, como si fuese una verdad revelada, propia de una concepción de verdad por autoridad antes que por un proceso de construcción social. Hace poco hicimos un estudio con la Coordinación Nacional de Educación en Astronomía, una coordinación que depende de la Asociación Argentina de Astronomía y de la Unión Astronómica Internacional, que David, Santiago, Silvina y Mariela y quien les habla somos miembros, y relevamos los diseños curriculares del nivel secundario de las 24 jurisdicciones argentinas. Muy apretada síntesis. En el ciclo básico, o sea, los 3 primeros años de la educación secundaria obligatoria de Argentina, 17 de las 24 jurisdicciones incluyen por lo menos un contenido sobre astronomía, que hay que buscarlo, y están perdidos por ahí entre las materias que se pueden llamar física, fisicoquímica, ciencias naturales, etc. Historia de la astronomía aparece tibiamente, pero aparece en una única jurisdicción, y 7 jurisdicciones. Estamos hablando de jurisdicciones, son provincias, con todo el sistema educativo provincial que le corresponde, o la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 7 jurisdicciones no tienen ningún contenido de astronomía en los 3 primeros años del secundario, ni siquiera buscándolos en materias que no son, obviamente, que son de mayor generalidad. Después el ciclo, los 3 últimos años, hay una parte que es el ciclo general de la orientación, y una que es específica. En el ciclo general, en la formación general del ciclo orientado, hay 14 jurisdicciones que presentan también algunos temitas de astronomía. La mitad de ellas son orientadas en ciencias naturales. Y 10 jurisdicciones de las 24 tienen un espacio curricular específico sobre astronomía con la mínima carga horaria, 3 horas la mayoría, horas cátedra, en la orientación de ciencias naturales y en el último año del secundario. O sea, acuérdense que si tienen una materia de baja carga horaria en el último año del secundario sin haber tenido absolutamente nada de astronomía en los 5 años anteriores, ya eso es un diagnóstico importante. En todos los casos, ciclo básico, formación general del ciclo orientado y formación específica del ciclo orientado, hay una gran diversidad de temas. En general están inconexos y descontextuados, con una fuerte sobrecarga de contenido.
No hay en general un tratamiento satisfactorio sobre el desarrollo histórico de la astronomía y de las diversas visiones del mundo a través de la historia, ni del proceso de construcción de conocimiento científico en astronomía y sobre su carácter sociohistórico. Astronomía en el secundario se desarrolla en forma diversa, poco sistemática, y sin garantías de que su tratamiento tenga continuidad y coherencia interna. Es decir, yo puedo encontrar un contenido de astronomía en un ciclo básico, perdido por ahí, pero es nuestra mirada la que dice que ese es un contenido de astronomía. Lo que no hay garantía es que el docente que esté a cargo o la tendencia de la orientación o de la escuela en particular considere que están haciendo tratamiento de astronomía, sino que puede ser un ejemplo de física, un ejemplo de química, pero no desde una concepción de conocimiento del universo. En general, faltan criterios didácticos explicitados claramente para el recorte de contenidos. Los contenidos, hay contenidos en algunos diseños que son listados enormes de temas, al estilo de un deber ser, como si fuese un índice de un libro, transcriptos tal cual, como si fueran porciones de verdad que deben ser aprendidas, todas inconexas. Solamente el 7% de los estudiantes del secundario de todo el país tiene astronomía. Con una baja carga horaria, eso implica, es una medida de la importancia que se le da a la astronomía en la formación de los adolescentes. De lo que estamos hablando es de qué elementos brindamos a los adolescentes de Argentina en la construcción de una visión de mundo asociada al cielo. Tampoco hay recursos didácticos de buena calidad, o sea, hay, pero no todos tienen buena calidad a nuestro criterio, y los perfiles docentes más habituales no satisfacen plenamente los requerimientos de semejante carga de contenidos y de aspectos didácticos de la astronomía. O sea, quedan, en todo caso, el tratamiento de una ley o de un contenido, pero no hay un tratamiento, una evolución didáctica sobre el trabajo. Eso también, hay dos aspectos vinculados a eso. Es primero los profesorados de física, que sería la titulación más cercana a la enseñanza de la astronomía en el sistema argentino. En la gran mayoría de los profesorados de física no tienen contenidos de astronomía y de su didáctica principalmente, y a su vez porque la cantidad de profesores de física ya titulados en el país es bastante baja. Por consiguiente, muchas veces dictan estos espacios, tanto los de astronomía específicos en el último año como cualquier otro espacio dentro del secundario, gente que no tiene título de profesor de física o quizás tampoco titulados como docente. Y por último, los docentes no tienen contacto con astrónomos profesionales. En general, siempre hay, en las ciudades donde hay astrónomos, esos es menor ese efecto, ni con astrónomos aficionados como para aprender de otra manera astronomía y comprender su práctica profesional, la práctica de los astrónomos. Entonces, si uno se pone del otro lado, ¿cómo sería la mirada sobre la astronomía y la ciencia que resulta de esta historia? Entonces, desarrollar contenidos según un listado de temas, muchas veces inconexos, genera una imagen sobre la astronomía como estructura rígida, no dinámica, con contenidos transformados en verdades y no en frutos de la construcción compartida por siglos. Aquello típico de Aristarco vio un eclipse y entonces dijo que la Tierra era redonda, esférica. O sea, esa cosa que es una caricatura de lo que realmente fue, eso está diseminado por todas las aulas. La mirada entonces sobre la astronomía es que no tiene vínculo con la historia, no tiene vínculo con la historia de la astronomía en particular, y los temas tratados pierden la dimensión temporal de contexto sociohistórico a través del tiempo a gran escala. Todo está comprimido en una imagen estática, congelada en el presente. Entonces, los ejemplos típicos, hay miles, pero los chicos en la escuela piensan desde que, qué sé yo, que Internet estuvo siempre, que sabemos que la constitución del Sol desde toda la vida, etc. Esa graduación y ese proceso no está presente en la mirada que la astronomía está dando de sí misma y de la ciencia en el secundario. La otra cosa, a mi criterio bastante dañina, es que el tratamiento de temas está
fuertemente vinculado a la tecnología actual. De grandes telescopios, de sofisticadas computadoras, formalismos matemáticos, una mirada elitista y snob del astrónomo, por un efecto inhibidor de posibles vocaciones para estudiar astronomía. Un pibe que está en una escuela del interior, que sabe que no maneja, con suerte, si hay señal estamos contentos, y que no tiene capacidad de formalismo matemático, porque la escuela no se los brinda, porque ninguna escuela se los brinda, acceder a esa mirada de la astronomía, a ese tipo, insisto, parece que los únicos que juegan al fútbol son Messi, en ese sentido, eso es inhibidor de cualquier persona que ame el cielo y ame la construcción de conocimiento social del cielo. Y no está presente la mirada antropológica en la enseñanza de la astronomía, es decir, la visión de mundo que debe acompañar al proceso de formación de los más jóvenes. La historia en sí misma, entonces, termina siendo una línea de tiempo, una secuencia de próceres que con un finalismo, entonces Aristarco hizo tal cosa para que Hiparco hiciera tal otra, para que luego Copérnico hiciera tal otra, para que luego Galileo, para que luego, entonces refuerza una concepción teleológica de la ciencia y del progreso que por lo pronto atrasa más o menos un siglo en la concepción actual de la ciencia que tenemos. Y la epistemología en sí misma termina siendo un compendio de análisis lógico-estructurales, en los mejores de los casos, terminan haciendo algún razonamiento, y que se olvida en general de los aspectos sociales, culturales, axiológicos del conocimiento científico como producto y actividad socialmente e históricamente situada. Ya para terminar, por eso decía que lo quería hacer cortito, son, por supuesto, comentarios personales, si se quiere, ustedes sabrán comprender. Historia y epistemología de la astronomía, en nuestro caso, deben ser condiciones necesarias ya para la formación de científicos, astrónomos en especial, y para la formación de educadores, profesores de física / astronomía, porque aquí en Argentina no los hay, en especial. Ya no debería ser posible que haya un plan de estudios o un diseño curricular del nivel que fuere, sin estos elementos constitutivos de la producción de conocimiento científico actual. Es decir, hay que incorporar una concepción humanista de la astronomía, de la ciencia y de la cultura, tomando en cuenta aspectos evolutivos, epistemológicos, históricos, podríamos agregarle personales, las historias de vida de la gente que hizo las cosas que nosotros estudiamos. Y sus proyecciones a hacia la vida en sociedad y al cuidado del ecosistema planetario, a la posibilidad de existencia de vida e inteligencia en otros planetas, y eso revierte sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Bueno, eso no está presente en la escuela secundaria ni en el sistema educativo. Tampoco podríamos decir que tampoco está presente en los medios de comunicación, etcétera, más allá de que pildoritas de esnobismo que aparecen de vez en cuando. La gran mayoría de los diseños curriculares de nivel secundario en todo el país ya tienen varios años de existencia. Muchos de los que hemos relevado tienen ya 5 o 6 años. En poco tiempo más deberían ser revisados o reformulados. ¿No será posible modificar la mirada que ofrecen sobre la construcción de conocimiento científico astronómico a través del tiempo humano? Del mismo modo, los planes de estudio de los profesorados de física del país llevan más todavía años de existencia y deberían ser, así funciona, deberían ser revisados. ¿No será tiempo de incorporar didáctica de la astronomía en los profesorados de física de una vez por todas? Más aún, los planes de estudio de la licenciatura de Astronomía de La Plata, Córdoba y San Juan, ¿cuántos años tienen? ¿Cómo es el proceso de reformulación de esos planes? ¿No será posible arriesgarse un poco a incorporar epistemología e historia de la astronomía como materias obligatorias de la licenciatura? No que algún astrónomo, diría Kuhn, cuando empieza a dudar, se dedica a la epistemología. No, de base, uno no puede ser astrónomo si no tiene en mente la historia y la epistemología. Y entonces, ya terminamos. Este monolito está en las afueras de una villa en Roma. Supuestamente en esa villa estuvo preso Galileo, la villa de los Medici. Y el monolito dice, aquí estuvo Galileo, reo, por haber visto a la Tierra girar en torno al Sol. O sea, el problema era ver diferente. Y yo creo que nuestra
nuestra función, por supuesto como astrónomos, pero como educadores a través de la astronomía, es aprender todo lo que ya conocemos y valoramos hoy día, pero enseñar a preguntarse, enseñar a ver distinto. Bueno, con la astronomía que estamos desarrollando, con la didáctica de la astronomía que estamos desarrollando en el sistema educativo argentino, no estamos enseñando eso claramente, y me parece que el problema está en las dos puntas. Está en la educación, pero está también en la astronomía profesional, que debe empezar a verse a sí misma de otra manera. Bueno, nada más. Hasta aquí. Y la idea sería, supuestamente, como fue cortito, quizás haya alguna posibilidad de una pregunta. No sé. Muchísimas gracias, Néstor, por tu excelente exposición. Se abre aquí las preguntas. Hay varias manos levantadas. Los voy a ir mencionando en orden de aparición. Guadalupe Metini, por favor, abrí tu micrófono. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, por la presentación. Bueno, me pareció muy interesante la revisión sobre los contenidos curriculares que hiciste. Yo soy docente, yo soy de filosofía, pero enseño además filosofía de la ciencia y estoy en materias de formación pedagógica del profesorado universitario de filosofía que tiene acá la Universidad del Litoral. Y estuve vinculada en algunas ocasiones también con la carrera de física, ¿no? por trabajar en algunos casos con investigadores del IFIS de Santa Fe, y hace poco existe la carrera de física también en Santa Fe, y tengo noticia de que también hace poco está incorporada la materia historia de la ciencia, que no existía como un contenido curricular de la carrera de física, y lo que me surge como pregunta, digamos, en torno a lo que vos comentás y que me parece que quizá tiene vínculos con la presentación de Rafael, que fue la anterior, es, bueno, vos planteás esto que sin una concepción, ¿no?, de la astronomía, que es algo que quienes enseñamos didáctica creo que lo aplicamos para todas las áreas de conocimiento, ¿no? Sin especificar una concepción de la filosofía, no se puede enseñar filosofía, y esto vale para por lo menos todas las áreas de conocimiento que yo conozco. Y en relación a lo que decía Rafael y lo que vos introducís sobre la necesidad de saber historia de la astronomía, te pregunto por un lado si es posible pensar en enfoques problemáticos, no necesariamente, digamos, una historia exhaustiva, que creo que es algo que vos comentás, ¿no?, sobre la cantidad de contenidos, ¿no?, sobre la sobrecarga de contenidos que implica, pensar en enfoques problemáticos para enseñar astronomía en los profesorados o incluso en la escuela secundaria, es decir, a partir de algunos problemas, no sé, problemas que pueden tener que ver con problemas científicos o cuestiones que atraviesan quizá la actualidad, que se puedan vincular con alguna cuestión que se pueda enseñar sobre astronomía. O sea, la primera pregunta sería si pensás que se pueden articular contenidos de manera problemática, y no necesariamente histórica, y la segunda cuestión que me preocupa es la cuestión de la enseñanza de la astronomía y en general de contenidos científicos en los profesorados, y especialmente en la filosofía, ¿no?, en la carrera de filosofía de la licenciatura y el profesorado, porque claramente la historia de la astronomía y la historia de la cosmología están íntimamente vinculadas con la historia de la filosofía, pero una de las falencias que en general tenemos es la falta de formación científica, y por lo tanto es un problema para los que damos, por ejemplo, filosofía de la ciencia, reponer esos contenidos científicos cuando tenemos que enseñar filosofía de la ciencia. Entonces quizás empezar a pensar la manera en que se articula la enseñanza de la astronomía y de la ciencia en general en las carreras universitarias de humanidades como filosofía sería una cuestión interesante. Por eso la segunda pregunta sería ¿qué pensás sobre la enseñanza de la ciencia o de la historia de la ciencia en las carreras universitarias o terciarias de profesorado? Muchas gracias. Y en principio, te doy vuelta a la pregunta. En principio, acordate que yo lo que estoy diciendo es que debería haber en las escuelas, en los profesorados, fundamentalmente didáctica de la astronomía, no astronomía como contenido. O sea, porque eso sería imposible y todas las disciplinas podrían pedir lo mismo, ¿no? Pero hay detrás una concepción que no la dije aquí, pero me parece que es también bastante problemática, que es que
se habla en todas partes de ciencias naturales, la deformación de esa acepción de ciencias naturales ha terminado siendo biología, ecología, química, etc. Y no se puede considerar el campo de las ciencias naturales, tanto desde la disciplina como de lo epistemológico, sin que esté presente la astronomía. Entonces, hoy día hay congresos y todo de ciencias naturales y de lo único que hablan es de ecosistemas. Entonces, cosa que no está mal, pero es una mirada miope sobre lo que es el gran campo de las ciencias naturales, la comprensión de la totalidad del universo en el cual estamos incluidos. Si no se incorpora a la astronomía, seguimos siendo de alguna manera antropocéntricos, porque la biología habla de la vida y todavía no se dieron cuenta que hay miles de planetas por ahí que son potenciales ecosistemas. Entonces, en eso me parece que es necesario que historia, no como línea de tiempo, no historiográfico, sino como historia de la evolución del pensamiento asociado a lo astronómico, que al principio no era solo astronómico como es hoy en una facultad, incluye un montón de cosas, en particular la filosofía. Ahora, una vez que eso está, ¿de qué manera se trata? El tema de las controversias, de plantear controversias, es muy fructífero. Hay un montón de ejemplos en todas partes, más que nada de quienes hacen investigación en enseñanza de la astronomía, en que el plantear controversias, el plantear, por ejemplo, no sé, situaciones críticas, experimentos cruciales, etcétera, es muy útil. El tema es que es todo un continuo. Si la gente no sabe que es posible construir conocimiento astronómico de gran nivel a ojo desnudo, vos en una clase de filosofía o de didáctica en astronomía, es muy difícil que la gente comprenda, que los estudiantes comprendan la trascendental importancia de los desarrollos antes del 1700, porque ni siquiera su vida cotidiana está incluido el cielo a ojo desnudo. Entonces, hoy hablábamos del Gnomon. En Gnomon hay décadas de trabajo con desarrollos didácticos y construcción de conocimiento científico en escuelas, en profesorados, en universidades, utilizando el Gnomon, un globo terráqueo, etc. Pero no estamos haciendo lo que innovamos es la didáctica, no el contenido. El contenido se conoce de hace siglos antes de Cristo. Entonces, pero si no hay cultura detrás, falta un problema de cultura. Es decir, si no existe el celular, parece que lo anterior no existe. Y yo tengo que saber que a ojo desnudo se hace ciencia. Está bien, no puedo saber si el agujero negro está dando vueltas no sé dónde. Sí, bueno, pero eso es otra historia. Pero la forma de pensar, de preguntarte, la evolución en el tiempo, que es lo que estudia en particular la historia y la filosofía, eso hay que empezar a desarrollarlo. O sea que no sé si te llevo a contestar, porque esto es para... Yo siempre digo que estas mesas redondas con estos temas son para hacerlas en un bar. Tendríamos que cada uno de nosotros decir lo suyo y después empezar a charlar entre todos con el ruido de las copas y listo, y quedarnos charlando todo lo que quiera, con una picadita, por supuesto. Así que bueno, Guadalupe, gracias, y si no te respondo, si no fue completo, después la seguimos. Hay muchas manos levantadas, así que vamos a pedir que sean breves las preguntas y la respuesta también. Lidia. Dale, perdón. Hola Néstor, muy linda tu charla, muy lindas tus planteos, realmente muy interesante. Estoy de acuerdo que hay que poner algo de historia, epistemología. El problema de cambiar de cambiar los planes de estudio es la manera en que están construidos, ¿no? En las carreras, como decimos, astronomía, viste que va según los participantes de cada claustro, y lograr consenso de lo que opina cada uno y de la formación que analiza cada uno es muy difícil. Y esto hizo, por ejemplo, que del año 1991 no se pueda cambiar el plan de estudio de La Plata. ¿Cómo verías vos posible, digamos, implementar los cambios de estudio? Porque en la escuela secundaria necesitas también el apoyo de hacer un proyecto, tiene que estar apoyado por las universidades como para que lo fomenten, para que se empiece a aplicar. Para agilizar el trámite, ir cambiando la modalidad, ir haciendo la sugerencia del cambio, generando escuelas piloto,
porque digamos, llevarlo a la práctica es la parte que yo veo complicado. A mí me parece que cambiar un plan de estudio en el nivel secundario es mucho peor que cambiar un plan de estudio en una carrera de astronomía. La carrera de astronomía se cambia si todos se ponen de acuerdo, el consejo directivo lo vota y se acabó. El tema es que, ¿cuál es la mirada sobre sí misma, sobre sí mismos que tienen los astrónomos y de su disciplina? Entonces a mí me parece que los planes de estudio están quedando atrás de lo que, por ejemplo, las comisiones de trabajo de la IAU, etcétera. Hay comisiones que no están representadas, por ejemplo, temas de trabajo en las comisiones o en las grandes áreas, que no están representadas en las carreras de formación. Entonces un pibe termina siendo licenciado en astronomía y años después se desayuna que había temas interesantísimos que están en la comunidad y que nunca nadie le dio importancia. Entonces, me parece que hay un proceso de investigación hacia adentro, debería hacerse. Pero no de galaxias, sino de quiénes somos, cómo nos vemos y cuál es el futuro que nos merecemos. Y ahí ponerse de acuerdo y decir, miren muchachos, la verdad es que a alguien se le ocurriría no estudiar espectroscopía en astronomía, y bueno, no, bueno, entonces tampoco se les tiene que ocurrir que no exista historia y epistemología. Porque no es lo mismo una materia optativa, no es lo mismo que alguien en una clase un poco iluminado diga, miren, la secuencia de tal cosa arranca de los años no sé qué. O sea, había que hacer investigaciones hacia adentro de las carreras de astronomía, para luego tomar decisiones. Así haría yo, ¿no? Pero bueno. Yael Eidelman. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Genial. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla, Néstor. La verdad que más que... No se escucha, más fuerte. Levanta un poquito más el volumen, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Decía que me pareció interesantísima la charla, Néstor. Más que una consulta, yo tengo un comentario, digamos. Estoy muy de acuerdo con la mirada introspectiva hacia la comunidad de astrónomos y astrónomas profesionales. Y me parece que para poder ponderar la astronomía en la sociedad, lo que falta es que contestemos la pregunta de cómo impacta en la vida cotidiana de la gente, de las personas, la astronomía. Porque me parece que, digamos, es muy fácil entender cómo un médico devuelve, ¿no? Después de muchos años de estudio, le devuelve a la sociedad su profesión y sus años de estudio, pero en la astronomía es un poco más complicado, cuando en realidad lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Cuando tenemos la radiación infrarroja en todos los controles remotos para prender las teles, los aires acondicionados, lo tenemos en el celular, las cámaras que tienen CCD, o sea, en el celular tenemos el GPS, o sea, la astronomía impacta fuertemente en lo cotidiano. De hecho, no sé si, qué sé yo, el vidrio Pirex, no sé si salió de los vidrios que se usaban para tomar placas, digamos. Hay un montón de aspectos que impactan fuertemente en nuestra cotidianidad y no lo sabemos, y la gente no lo sabe. Y nosotros como astrónomas y astrónomas tampoco lo sabemos. Entonces me parece que hay que atacar el tema desde varios aspectos. Sí me parece importante reformular los planes de estudio de las universidades, porque en las 3 facultades donde se dan las carreras de astronomía, tienen, hasta donde yo entiendo, están muy focalizadas a generar investigadores e investigadoras, cuando podríamos generar educadores, ¿no?, de astronomía, o divulgadores, digamos, darle más, ponderar esos aspectos, digamos, no necesariamente todo astrónomo y astrónoma tiene que dedicarse a la investigación, puede hacer otra cosa muchísimo más interesante también. Y para que eso repercuta en los planes de estudio de la educación básica del país, me parece que tenemos que impactar más fuerte en la sociedad. Ahí sí es donde tenemos que rever nuestra devolución hacia la sociedad como profesionales y pisar un poco más fuerte ahí, para que los niños y las niñas en la primaria, en la secundaria, no solo se interesen por la astronomía, sino que entiendan lo importante que es para la sociedad, y que después entonces el Estado, cuando lleguen a presidentes o a presidentas,
el Estado no reduzca los presupuestos a ciencias básicas y entiendan que somos fundamentales, digamos, como ciencia básica, ¿no? No solo los astrónomos y las astrónomas, pero me parece que para poder dar vuelta a la tortilla tenemos que repensarnos seriamente e involucrarnos mucho más con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Sí, ahora a vos te toca, Beatriz García. Me toca a mí. Bueno, espero que me escuchen. Me agarró la charla en la calle. No creo que sea necesario, pero quiero decirle a Néstor que acuerdo 100% con todo lo que dijo. Y para agregar un poquito más al desastre, quiero comentar que esas 3 horas de astronomía en las ciencias naturales no son 3 horas reales, porque en general en ese espacio hay una mezcolanza de temas, como por ejemplo se da aquí en Mendoza, en la UNC, en donde en las 3 horas figura electricidad, magnetismo, física moderna y astronomía. Es decir, es imposible transmitir algo en 3 horas que involucra la mitad de la física, o toda la física, por decir algo. Ese es uno de los temas complicadísimos. Pero es importante dar astronomía en la secundaria, porque no hay mejor transmisor de los contenidos que el chico que va a la casa y le cuenta lo que hizo en la escuela a la familia. El segundo comentario es respecto de la didáctica a nivel del profesorado. Aquí en la Universidad de Cuyo logramos meter didáctica en el profesorado, pero tenemos el problema de la mala formación disciplinar de los profesores o estudiantes de profesorado, y entonces terminás explicándole los conceptos básicos. No te da el tiempo para la didáctica, porque hay un problema en la formación general del profesor. Y entonces yo ahora te pongo la pregunta. Todas las decisiones de cambios, modificaciones, impacto, etcétera, finalmente son políticas. ¿Cómo hacemos los astrónomos para realmente impactar en los que toman decisiones? Y si ustedes desde el grupo de los NAEC, los núcleos y coordinadores para la educación de la astronomía, se han planteado ese tema de cómo impactar en los que realmente toman las decisiones. Gracias, Beatriz. Sí, claro que nos planteamos eso y la idea es, bueno, ahora vamos a hacer el siguiente estudio, va a ser un relevamiento de los profesores de física y después vamos a hacer un conjunto de acciones, si nos da la vida, digamos. Vamos a hacer un conjunto de acciones de capacitación y de análisis y luego un montón de recomendaciones. El tema es que yo siempre pongo el ejemplo medio cómico, vos sabés que la comunidad astronómica argentina anda por las 500 personas, no pasamos de eso históricamente. Si mañana desaparecemos todos, los 47 millones que quedan ni se enteraron, porque van a seguir viendo YouTube, van a seguir viendo TN, y van a seguir viendo un montón de cosas, y nadie sabe que estamos aquí. A mí me preocupa más que el fundamento por lo que decía, ahí se me escapó el cuadradito acá, bueno, lo que decía ya él, creo, en cuanto a la tecnología que se ha logrado gracias a los estudios astronómicos, para mí el eje está en la visión de mundo. El mundo se ve muy distinto si se mira con ojos de comprensión del universo, el cuidado del ecosistema terrestre. No es lo mismo verlo con una visión astronómica holística, digamos, que incluya al universo, que verlo utilitariamente, pragmáticamente, con una escala temporal corta, egoísta y antropocéntrica. Entonces, a mí me parece que el real cambio es que los astrónomos podemos disfrutar de usar supertelescopios y hacer cosas que son incomprensibles hasta para otros astrónomos, pero luego hay que vincularse con la gente y decirle, bueno, ¿y eso en qué nos cambia la mirada de la humanidad con respecto al universo? Si no cambia nada, si da lo mismo que hagamos eso o que no lo hagamos, no tiene mucho sentido enseñar astronomía ni nada por el estilo. A mí me parece que lo más importante, a través de los, no sé, 30 siglos que venimos trabajando, la astronomía está presente en cada cambio radical de las sociedades del planeta, tanto indígenas como occidentales como las que pertenecemos hoy.
Nadie recuerda, qué sé yo, si el pulsómetro de Galileo era importante o no. Recuerda que sus ideas cambiaron el mundo. Eso me parece que ahí tenemos que apuntar a que las ideas asociadas al cosmos, diría Sagan, cambian el mundo. Y yo quiero un mundo como el que vivimos hoy, así como el que estamos, claramente no. Yo creo que sería un mundo mucho mejor si la mirada fuera desde una concepción astronómica en el sentido no disciplina, ¿no? En todo lo que vengo diciendo. Así que gracias, Beatriz. Alejandro López. Hola, sí, gracias. ¿Se Hola, escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Comentario breve, completamente de acuerdo con lo que está planteando Néstor y también con muchas cosas que dijo Yael. Coincido en que efectivamente el paso inicial tiene que ser una reflexión de la comunidad académica astronómica sobre su rol y su definición. No se puede incidir en el mundo si no se está mezclado en el mundo, si no se forma parte del mundo. Y yo creo que llevamos muchos años y tal vez siglos de tratar de construir una astronomía académica separada del mundo, que no se sienta contaminada en su pureza con las cosas del mundo. Entonces no se puede incidir en las decisiones políticas si no se está dispuesto a jugar el juego político que todos los seres humanos jugamos, lo querramos o no, porque es resolver la cosa pública. No se puede impactar en las visiones del mundo de la gente si no nos tomamos el trabajo de entender cuáles son las visiones del mundo de la gente y las nuestras. La astronomía definida de una manera restrictiva, que es una estrategia que en nuestro intento de sobrevivir como autónomos de la física hemos llevado demasiado lejos, es imposible de combinar con un interés en impactar en la vida cotidiana. Solamente una definición amplia de lo que es la astronomía y una definición que tenga una mirada con intención de ampliarse va a impactar en la vida cotidiana de la gente. Así que coincido completamente con Néstor, la cuestión pasa por la reflexión de cuál es nuestro rol social, tomarnos realmente en serio que tenemos que tener un rol social si queremos tener relevancia social, y que eso implica cuestionarnos. O sea, que no se puede hacer eso simplemente cuestionando a otros, sino que tenemos que empezar por entender nosotros qué es lo que creemos que hacemos. Así que en ese sentido, Néstor, mi mayor apoyo en lo que están emprendiendo, en la idea, y que debería tener muchísima mayor visibilidad e impacto en el conjunto de la comunidad astronómica argentina. Digamos, que no quedara, como siempre ocurre, educación, extensión, popularización o comunicación de la ciencia como un gueto al costado, sino que tiene que estar en el centro. Y que tiene que ver con esto que dice Yael. O sea, si queremos financiamiento, si queremos reconocimiento, si queremos impacto, tenemos que relacionarnos con la gente y tomarla en serio. Y eso también tiene que ver con una cosa más, que es respetar a las otras disciplinas y respetar la necesidad de asesorarnos sobre los temas que no manejamos con los expertos en las disciplinas que se ocupan de esos temas. Educadores, historiadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, aún que sean de disciplinas que históricamente la astronomía considera menos eficientes, menos científicas, menos verdaderas, lo cual de nuevo nos va a llevar a replantearnos nuestros criterios de verdad. Muchas gracias, Néstor, por la charla. Gracias, Alejandro. Gracias a vos, Alejandro, y vamos a cerrar con Omar Silvestro. Bueno, ¿qué tal? Saludos para todos. Me pude conectar tarde hoy y cuando comenzó la charla de Néstor vinieron a cambiarme el medidor de la luz, así que la tuve que interrumpir por un rato. Bueno, es un placer escucharte, Néstor. Hace muy poquito que te conozco desde la charla para todo público de la reunión de la asociación. Y bueno, realmente me apasiona escucharte. Y quería hacerte una pregunta, un poco por desconocimiento del tema, que es lo primero, es una pregunta, y después acordar con algo que vos expresaste, pero ampliarlo en alguna medida. La pregunta es si pensás que la escuela, ¿sí?, tanto el nivel primario como el nivel medio, no endiosan a la ciencia y la ponen como en una especie de pedestal, y eso dificulta un poco la epistemología en el estudiante de esos niveles.
¿Qué visión tenés al respecto? Y la segunda, como te dije, más que una pregunta, es apoyar lo que vos planteaste de que tiene que existir historia y epistemología en las carreras de astronomía, pero yo voy un poco más allá, ¿no? Desde mi lugar, yo soy trabajador no docente del Observatorio Astronómico y me parece que también tendríamos que ampliar esta enseñanza de historia y discusiones, no solo entre nuestros estudiantes, sino entre el personal de las instituciones que hacen astronomía, ¿no? Que podamos todos acceder al conocimiento de la historia e introducirnos en alguna manera en la epistemología, como para discutir nuestras instituciones. Así que bueno, ahora sí voy a la pregunta que te hice primero. Gracias, Omar. Sí, es raro el tema del tratamiento de la ciencia en la escuela, porque la escuela, cuando digo escuela, hablo del sistema educativo, ¿no? En general, tiene aquel impreso a fuego de que lengua y matemáticas son trascendentales. Eso podemos coincidir en algunos aspectos, en otros claramente yo no coincido con respecto a matemática, pero que no son trascendentales el conocimiento del mundo natural, por ejemplo. Y dentro del mundo natural, como decía antes, lo que es trascendental es la biología y química. Nadie sabe por qué y hay cosas en el pizarrón que nunca se entienden. Después los pibes salen a la calle y viven en un mundo tridimensional, con un tiempo que les pasa al lado, con realidades sociales que los superan y que lo que pasa en el pizarrón nunca nadie lo vinculó. Astronomía tiene la capacidad de ir y venir del adentro a la afuera, astronomía en el sentido más amplio, y lo más difícil es cómo enseñar ciencia en la escuela sin sentirse o sin que te vean como un súper elitista profesional o prócer que te dice la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese endiosamiento tiene una fuerte impronta de desconocimiento. O sea, solo yo endioso al que no entiendo de qué se trata lo que está haciendo, pero como me dijeron que hay que enseñarlo, yo lo enseño. Y después, muchas veces, ni siquiera entiendo lo que enseño, pero tampoco entiendo en qué le va a cambiar la vida al que aprende lo que yo enseño, si con suerte aprende algo. Entonces me parece que falta por eso yo decía que todo esto es un círculo que no tiene principio ni fin. Falta cultura, falta formación de otra manera para los profesores, falta a mi criterio, falta una valoración de que el secundario es trascendental para la vida de la gente, en el sentido de que no es un aguantadero de 6 años y total después vemos qué hacer, sino que es una etapa de gran trascendencia en la vida de las personas y de gran trascendencia en la forma en que luego van a ver el mundo. Y no estoy hablando de ver el mundo solo por los elementos que la astronomía les va a dar, sino, insisto, la literatura, la música, todo lo que incluye un secundario. Eso me parece que es fundamental. Me parece que hay que... El valor de la mirada científica tiene que ser sin endiosar nada, porque en definitiva lo que primero tenemos que decir es que esa mirada va a cambiar, que no es la misma que hubo antes, que no es la misma... Miren nuestra sociedad, hay gente que piensa que porque confunde el uso de la tecnología con la mirada científica, se piensa que el mundo está regido por el conocimiento científico. Y yo estoy convencido que el mundo, la gente no piensa según lo que es el conocimiento científico. La gente piensa de maneras muy diversas, con elementos de conocimiento científico. Pero cuando decimos, fíjate la tele, el celular, esto, el otro, eso no tiene nada que ver con la ciencia y con la astronomía. Eso es tecnología que usó en su momento cuestiones científicas. Pero que la gente en la vida cotidiana esté cerca de conocimiento científico porque utiliza un largavistas
que es mejor que el que usaba Galileo? Yo creo que no. O sea que en ese sentido hay que volver a la escuela secundaria en especial, y a la primaria también, pero en especial a la escuela secundaria, con una mirada integradora. Los profesores debían dialogar entre sí. No puede ser que alguien hable de Colón y no explique cómo llegó navegando, que tenía brújula Colón, tenía GPS. Los pibes piensan que Colón vino con el GPS y tenía clarito a dónde iba. Ese tipo de cosas me parece que son de gran importancia. Y me quedó colgado, después dijiste una cosa más, Omar, perdóname, la segunda. Ay, se me fue. ¿Quién me ayuda? Había un comentario más. Perdón, me fui con la charla y... Bueno, lo continuamos en otro momento. Bueno, ¿vieron que había que hacerlo en un bar esto? Bueno, David, ¿me permitís un breve comentario que no se ha tratado acá? Yo estoy plenamente de acuerdo con el problema que plantea Néstor y con las opiniones de todos los colegas en general que de alguna forma se vinculan a la enseñanza de la astronomía, que es el siguiente. El problema es que el sistema científico argentino, y supongo que de otro lado, es un poco perverso, digamos, ¿no es cierto? Nosotros formamos investigadores, pero los investigadores básicamente formamos generadores de papers, y se desconocen todas estas cosas. De ahí que resulta muy difícil a los grupos interesarlos en estas cosas. Yo les puedo mencionar un intento de reforma del plan de estudios que me tocó a mí encabezar allá hace unos 25 años, y yo había puesto en quinto año una materia de epistemología e historia de la astronomía, digamos, como cierre de la carrera, digamos, ¿no? Me parecía el momento oportuno para ponerlo. No sé si era correcto, pero bueno, es lo que me pareció en su momento. Y bueno, lamentablemente con eso no tuve éxito prácticamente, ¿no? La idea que hay es que los investigadores siguen en su casilla de cristal y no están dispuestos por razones a veces de condicionamientos externos, como les decía, las evaluaciones que hace CONICET son por el número de publicaciones, y entonces se ven obligados a publicar y no valoran las otras cosas del resto de la comunidad, digamos, ¿no? Que eso tiene que ver un poco con los valores personales, y los valores personales están muy vinculados a la astronomía, digamos, ¿no es cierto? Si uno comprende, por ejemplo, por qué estamos acá, o comprende que cada uno de nosotros es único e irrepetible, bueno, eso nos lleva a las escalas de valores, y personalmente para mí la astronomía me ha dado una cosmovisión que incluye los valores y todos los aspectos que se han conversado acá. Evidentemente va a ser muy difícil, digamos, o va a haber que pechar mucho para interesar a los astrónomos profesionales en este tipo de cosas, digamos, porque lo que pasa es que si alguien se interesa por este tipo de cosas, automáticamente el sistema lo excluye, como que se dedica a eso porque no sirve para otra cosa. Entonces, eso es lamentablemente una triste realidad, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto que me parece excelente el planteo, esto daría para conversar horas, y bueno, habría muchas otras cosas que hay. Lo que pasa es que enseñar astronomía tampoco se puede, o enseñar ciencias en general, a veces si no se tiene un poquito de vivencia de la ciencia en aquellos que tienen que transmitir el conocimiento y simplemente se remiten a repetir lo que en un libro, evidentemente que no va a ser interesante, digamos, ¿no? Así que bueno, pero corto acá porque no quiero abusarme de sus... Yo le agradezco a Néstor el esfuerzo que pone y el interés que pone, y bueno, y mi deseo de que sea exitoso, pero requiere un gran esfuerzo de la comunidad para poder encaminar estas cosas, porque no es solamente el problema de los astrónomos profesionales, la falta de formación de los profesores,
que no solamente ataca la astronomía o la ciencia, hay profesores de lengua que escriben con error de ortografía. Eso no puede ser, digamos, errores sintácticos. Realmente uno de los defectos que tenemos, que es una perversidad que hemos hecho, que hemos destruido la educación. Nosotros, de esto yo lo vengo viviendo desde muchos años. Yo ya tengo muchos años, trabajé durante 48 años y 9 meses en la universidad y vengo viendo la evolución, y creo que uno de los problemas que hemos hecho es que hemos ido degradando la educación, un proceso que me venía ya en marcha desde el momento en que yo entré a la universidad. Estoy hablando del año 64 o del año 68, que entré como empleado, como docente, y bueno, es muy difícil. Si uno destruye la educación como un todo, digamos, ¿no es cierto?, se le quita la importancia que tiene. Uno de los principales errores que yo considero es que ahora hemos pasado al educador a convertirlo en un trabajador de la educación y no en un educador, que es algo muy distinto, ¿no es cierto? No es lo mismo un maestro que un trabajador de la educación. Y son esas cosas que tienen que ver con la política general del país, porque entonces se valoran de forma muy distinta. Bueno, no sigo más. Déjame hacer un comentario, si se quiere, final, porque creo que no hay más preguntas con respecto a lo que decís. Hay dos cosas. La primera es que hasta que los científicos, astrónomos u otro tipo de científicos, no empiecen a reconocer que existen científicos de otras áreas, en particular de la educación, los que nos dedicamos a educación, a antropología, a historia, somos científicos también, en el mismo nivel, tenemos doctorados, estamos en CONICET, como los astrónomos. Y saber astronomía no significa saber enseñar. Mucho desastre de lo que ha pasado en los libros, en los medios de comunicación, es porque la gente que no sabe educar se metió a ser educador, del mismo modo que no se puede enseñar astronomía si no se sabe astronomía, por más título de profesor que tenga. Eso me parece que hay que empezar a darnos cuenta que no hay jerarquías entre científicos, sino que somos todos científicos de palos distintos. La otra cosa es que es cierto lo que Jesús dice con respecto a los sistemas de evaluación en el país y las jerarquías, etc. Pero quienes forman las comisiones evaluadoras de CONICET no son extraterrestres, son nosotros mismos que por evolución vegetativa algún día te invitan a ser evaluador de CONICET, y luego, como aquella buena maestra, divina maestra de la primaria, se transforma en una bruja cuando es supervisora, del mismo modo, los que integran las comisiones de CONICET, cuando se tienen que poner la firma y jugarse, no hay evaluaciones en disidencia, por ejemplo. Siguen el espíritu de grupo y capaz que dejan afuera a alguien que está haciendo el esfuerzo sobrehumano de abrir un nuevo camino. A varios de nosotros eso nos pasó, no es una experiencia muy grata, pero la responsabilidad de abrir nuevos caminos no tiene que estar en el pobre tipo que recién se recibe y quiere abrir un nuevo camino, sino que está en el arriba, en los directores que no aceptan tesis de temas distintos, tiene que estar en CONICET que abra puertas nuevas, tiene que estar en las revistas, que no tienen que ser siempre la misma revista en donde uno publica, no siempre se tiene que publicar en inglés si el artículo lo vale, no te tienen que evaluar un artículo sin leértelo, sino que solo si está no sé qué, taxonomizado de no sé dónde. O sea, esas cosas hay que cambiarlas. ¿Y quién le va a cambiar? Los que estamos en actividad. Y a medida que empezamos a ocupar cargos de gestión, se nos tiene que notar que antes pensábamos distinto, bueno, entonces que la práctica sea distinta. Esto, yo sé lo que dice Jesús, esto es una tarea ciclópea, como se dice, porque va desde el jardín de infantes, pasando por el secundario, formación docente, los astrónomos y CONICET. Listo. Y el internacional, que no es muy distinto de lo que estamos hablando. Yo estoy confiado que hay mucho por hacer y mucho se puede hacer. Pero bueno, hay que correr riesgos, hay que reconocernos mutuamente y hay que estudiar. Acá, si no empezamos a estudiar temas nuevos y que no fueron de como cuando nos formamos, no vamos a poder entender al otro. Porque ¿cómo voy a entender al otro si no tengo ni idea de lo que el otro hace? Entonces tampoco debería opinar sobre lo que el otro hace. Pero bueno, de mi parte, mil gracias. Yo pensé que te iba a ser cortito, pero al final terminó siendo ya casi que nos perdemos la siesta. Sí, bueno, agradecemos a todos los expositores y a las preguntas y a los participantes, y bueno, damos por finalizada la mesa número 7 y los invitamos hoy a las 14
15 a empezar a conectarse para ya a las 2:30 arrancar con la mesa número 8, historia de la astronomía argentina y de Brasil. Bueno, hasta dentro de un